El poder transformador de la fe y la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy exploraremos el poder transformador de la fe y la palabra de Dios. A través de historias reales, descubriremos cómo los principios bíblicos pueden traer sanación, esperanza y un nuevo propósito en medio de la adversidad. Prepárense para ser inspirados por relatos de vidas transformadas por la gracia divina. María sufrió abusos en su infancia, una herida profunda que la acompañó durante años. Pero un día encontró consuelo en Efesios 4:32, que nos llama a ser bondadosos y a perdonarnos mutuamente. Inspirada por este versículo, María tomó la difícil decisión de perdonar, no por el bien de sus agresores, sino por su propia sanación. El perdón fue el primer paso en su camino hacia la libertad. Hoy, María es una ferviente defensora de los derechos de las víctimas, utilizando su experiencia para ayudar a otros a encontrar la esperanza y la justicia. Su vida es un testimonio del poder del perdón para transformar el dolor en propósito. Andrés luchaba contra la ansiedad y los ataques de pánico, una batalla silenciosa que lo consumía. En medio de la desesperación, encontró refugio en Filipenses 4:6, que nos invita a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y gratitud. Andrés comenzó a orar fervientemente, entregando sus miedos y preocupaciones a Dios. Poco a poco, la paz de Dios comenzó a inundar su corazón. Andrés no solo superó su ansiedad, sino que también creó un ministerio para apoyar a otras personas que sufren de trastornos de ansiedad. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que se sienten atrapados en la oscuridad de la ansiedad. Sara era una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Las dificultades económicas eran abrumadoras, pero Sara se aferró a su fe. La historia de la viuda, que dio todo lo que tenía, en Marcos 12:41-44, la inspiró a confiar en la provisión de Dios. Con una fe inquebrantable, Sara continuó trabajando duro y orando por su situación. Dios respondió a sus oraciones, brindándole estabilidad financiera y la fuerza para seguir adelante. La vida de Sara es un ejemplo de cómo la fe puede mover montañas y transformar la escasez en abundancia. David era un hombre orgulloso y autosuficiente que creía que podía lograr todo por sí mismo. Pero a pesar de su éxito, sentía un vacío en su interior. Santiago 4:6 le recordó que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. David se humilló ante Dios, reconociendo su necesidad de él. Al rendirse a la voluntad divina, experimentó una transformación profunda en su corazón. Sus relaciones mejoraron, encontró un nuevo propósito en la vida y descubrió la verdadera felicidad en el servicio a los demás. Laura recibió un diagnóstico de enfermedad terminal, una noticia devastadora que cambió su vida para siempre. En medio del dolor y la incertidumbre, encontró consuelo en 2 Corintios 4:16-18, que habla de la renovación interior que experimentamos a pesar del deterioro exterior. Laura se aferró a su fe, buscando la presencia de Dios en cada momento. Experimentó una profunda paz y una cercanía con Dios que transformaron su perspectiva. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo la renovación espiritual puede florecer incluso en medio del sufrimiento más intenso. Carlos y Elena vivieron años de conflicto marital, una batalla constante que amenazaba con destruir su relación. Decidieron aplicar los principios de amor y respeto que se encuentran en Efesios 5:25, donde se exhorta a los esposos a amar a sus esposas
como Cristo amó a la Iglesia. A través del perdón y la comunicación honesta, Carlos y Elena restauraron su matrimonio. Su relación se fortaleció, convirtiéndose en un ejemplo de reconciliación y amor duradero. Hoy, lideran un grupo de apoyo para parejas jóvenes, compartiendo su experiencia y guiándolos hacia un matrimonio saludable y feliz. Roberto perdió su trabajo durante una crisis económica, una situación que lo llenó de temor e incertidumbre. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo». Roberto se aferró a esta promesa, buscando la paz de Dios en medio de la tormenta. Confiando en la provisión divina, Roberto continuó buscando empleo. Dios respondió a su fe, brindándole un trabajo mejor que el anterior. Roberto aprendió a vivir con la paz de Dios, independientemente de las circunstancias que lo rodeaban. Marta luchaba contra una enfermedad crónica, un dolor constante que afectaba su calidad de vida. En Isaías 53:5 encontramos la promesa de que por sus heridas fuimos sanados. Marta se aferró a esta esperanza, orando por sanación física y espiritual. Experimentó una notable mejoría en su salud, acompañada de una profunda renovación espiritual. Su fe se fortaleció y aprendió a ver sus pruebas como oportunidades para crecer en su relación con Dios. La vida de Marta es un testimonio del poder sanador de la fe. José guardaba resentimiento hacia su padre abusivo, una carga pesada que lo atormentaba. En Romanos 12:19 se nos exhorta a no vengarnos, sino a dejar lugar a la ira de Dios. José comprendió la necesidad de perdonar, no para justificar el daño que había sufrido, sino para liberarse del rencor. Tomó la valiente decisión de perdonar a su padre, iniciando un proceso de sanación que transformó su vida. Con el tiempo, restauró su relación con su padre y comenzó a ayudar a otros a sanar sus heridas del pasado. Su historia es un ejemplo de cómo el perdón puede romper las cadenas del resentimiento y abrir el camino hacia la reconciliación. Lucía y su esposo enfrentaron una grave crisis financiera, una situación que los llevó al borde de la desesperación. En Filipenses 4:19 se nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lucía y su esposo confiaron en esta promesa, orando por la provisión divina. Recibieron una oferta de trabajo inesperada que resolvió su deuda y les brindó estabilidad financiera. Fueron testigos del apoyo incondicional de Dios en tiempos de escasez. Su historia es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. Carlos buscaba la felicidad en el alcohol y las fiestas, una búsqueda vana que lo dejaba cada vez más vacío. En Juan 4:13-14, Jesús dice: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna». Carlos se dio cuenta de que la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo. Abandonó sus viejos hábitos y decidió seguir a Jesús. Experimentó una transformación profunda en su vida, encontrando un propósito claro y una paz que nunca antes había conocido. Su historia es un testimonio de cómo Cristo puede llenar el vacío en nuestros corazones y darnos una vida plena y significativa. Verónica enfrentaba dificultades maritales y la distancia de su esposo hacia Dios. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a clamar a Él, prometiendo respondernos y revelarnos cosas grandes e inaccesibles que no conocemos.
Verónica comenzó a orar fervientemente por la restauración de su matrimonio y la conversión de su esposo. Su esposo experimentó una transformación radical, volviendo a Dios y reconciliándose con Verónica. Su relación se fortaleció, convirtiéndose en un testimonio del poder de la oración en la familia. Hoy ayudan a otras familias a confiar en la oración como un medio para superar los desafíos y fortalecer sus lazos. Esteban cometió errores en el pasado y pasó tiempo en prisión. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Inspirado por la historia de Pablo y la gracia de Dios, Esteban abrazó una segunda oportunidad. Comenzó a estudiar la Biblia y a buscar la guía de Dios. Al salir de prisión, se dedicó a servir a los demás y se convirtió en un líder en su iglesia. Su vida es un testimonio de la redención y la transformación que Dios puede obrar en aquellos que se arrepienten y se entregan a Él. Estas historias nos demuestran que la fe en Dios y la aplicación de sus enseñanzas pueden transformar vidas. En medio de la adversidad, la fe nos ofrece esperanza, sanación y un nuevo propósito. Que estos testimonios los inspiren a buscar a Dios y a confiar en su poder transformador. Recuerden, no están solos. La fe puede guiarlos hacia una vida llena de paz, amor y propósito. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte para que la información pueda llegar a más fieles en América, Europa, África y para más bendiciones y salud. Amén.